Mi grupo es el número 1 y les vamos a hablar sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Mi grupo está constituido por Amaroa Paredes, Danleyvi Molina y mi persona, Adriana Sánchez. En el título 1 de las disposiciones generales, definiciones y principios, podemos decir que el ámbito de la ley establece que el marco legal para la constitución, funcionamiento, supervisión, inspección, control y regulación de vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano. El objeto principal de la ley consiste en garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, confiable y sustentable que contribuya al desarrollo económico social nacional. Entre los aspectos más importantes también se encuentra el sector bancario público y privado, de los institutos autónomos, el ente de regulación, las actividades que requieren autorización y el servicio público. En el título 2 hablamos sobre la constitución y organización de las instituciones del sector bancario. La forma de la constitución consiste en que deben construirse de la forma de sociedad anónima o bajo la forma de organización permitida por el órgano superior del sistema financiero nacional, de acuerdo a las leyes respectivas. También están las modificaciones estatuarias, el Banco Universal, el Banco Microfinanciero, las casas de cambio, el operador cambiario fronterizo, la actualización de los límites del capital social, instituciones bancarias regionales, organización y funcionamiento, pago del capital suscrito y pagado. En el capítulo 2, otras autorizaciones, podríamos hablar sobre la apertura, traslado, cierre, función de las oficinas, las normas para la participación de la inversión extranjera, normas para la apertura de las sucursales del exterior o inversiones de acciones de instituciones bancarias en el exterior. La autorización de representación del país de las situaciones bancarias del exterior y actividades de los representantes, es decir, lo que pueden y no pueden hacer y los que están permitidos para ser representantes y los que no. En el título 3 de la Dirección y Administración se habla sobre la Asamblea General de Accionistas de las instituciones bancarias y para los efectos determinados de la superintendencia de las instituciones del sector bancario dentro de los 90 días de la siguiente cierre de cada ejercicio semestral con el fin de conocer y resolver sobre el informe de la Junta Directiva. El registro de las actas de asamblea, atribuciones y deberes de la Junta Directiva, inhabilitaciones, obligación de informar la Junta Directiva sobre la comunicación de la Superintendencia de las instituciones bancarias, la obligación de informar las designaciones. Las instituciones bancarias comunicarán a la Superintendencia de las instituciones del sector bancario la designación de directores o directoras, presidentes, vicepresidentes, representantes legales o de cargos de administración o dirección, consejeros, asesores, consultores o secretarias de junta directiva a cargos similares en el término de 8 días, contando la fecha de su designación. En el capítulo 4 hablamos sobre la capital, reservas y desvendos. Entre estas están las acciones, requisitos y inhabilidades del accionista, prohibición de participación de otras instituciones en el sistema financiero nacional, el capital social de las instituciones bancarias. Transferencia de acciones, aumento de capital social, tratamiento de déficit capital social, reducción del capital social. Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Danleyvi Molina y en este espacio voy a hablar sobre los puntos más resaltantes del título 5, 6 y 7 de la Ley de Instituciones del sector bancario. El título 5 habla sobre las operaciones, funcionamiento y atención al público. Comienza hablando sobre los depósitos. Señala que las modalidades y condiciones de depósitos, bien sea en moneda nacional o extranjera, fideicomisos, entre otros, serán establecidas y reguladas por la normativa provincial que dicte la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Además, los proyectos que posean 2 o más instituciones financieras con el propósito de aplicar, por ejemplo, políticas comunes, deberán notificar a la Superintendencia con 15 días de anticipación. El artículo 52 señala que las instituciones bancarias, dentro de las limitaciones establecidas en la ley, pueden recibir depósitos a la vista, a plazo
y de ahorro, considerando los depósitos a plazo como una documentación que debe emitir la institución bancaria para que sea una certificación negociable. Por otro lado, los depósitos de las cuentas de ahorro de personas naturales son inembargables, es decir, que la institución bancaria no deberá tocar esas cuentas por ningún motivo, salvo en los juicios de pensión y alimento, o divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. Además, las instituciones bancarias tienen prohibido realizar cualquier tipo de débito o descuento en las cuentas de los usuarios sin su debido permiso o consentimiento. Por otro lado, este título también nos habla sobre los créditos y señala que, que las instituciones bancarias podrán emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito a la vista o a plazo de acuerdo con los usos internacionales y, en general, podrá canalizar operaciones de comercio exterior. A su vez, señala que las instituciones no podrán aplicar tasas de interés superiores a las máximas establecidas por el Banco Central de Venezuela para operaciones activas, y para las pasivas deberán aplicar un porcentaje menor o digamos la tasa de interés menor a las mínimas establecidas por este ente. Por otro lado, como les señalé al principio, también nos habla sobre el tema de la atención al público. El artículo 67 dice que las instituciones del sector bancario ofrecerán una efectiva atención al público en cada una de sus oficinas durante todos los días laborales del año, y cualquier excepción solo procede por un caso de fuerza mayor. A su vez, el artículo 68 nos dice que las instituciones bancarias deben aprobar y regirse por el calendario bancario anual, el cual debe ser publicado 3 meses antes de que comience un nuevo año. Por otro lado, dice que en cuanto al tema de los reclamos por parte del usuario, las instituciones bancarias deben estar obligadas a crear unidades de atención al usuario para recibir y canalizar los reclamos, contar con un sistema de seguridad de prevención de fraudes a los depositantes, brindar atención y oportuna respuesta a los reclamos e implementar mecanismos o sistemas para la reducción de demoras. El capítulo 6 habla sobre la contabilidad, información y publicidad. Señala que las instituciones bancarias deben regirse por las normas contables dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, las cuales deben presentar un balance general y estado de resultados de sus operaciones durante el mes inmediato anterior, una relación de indicadores sobre su situación financiera al final de cada trimestre, un balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio semestral y los estados financieros correspondientes al ejercicio semestral, los cuales deben estar auditados por contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión. A su vez deben proporcionar información fidedigna al público en todo tipo de publicidad. Es decir, que deberán especificar, por ejemplo, tasas nominales anuales para las operaciones pasivas, las comisiones y cargos, etc. La superintendencia de las instituciones del sector bancario está autorizada para acceder sin restricción alguna a los registros contables que tenga la institución bancaria en sus sistemas electrónicos. Esto lo señala el artículo 77. Por último, las instituciones tendrán un auditor externo, es decir, una persona jurídica que será designada por la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas. Por último, el título 7 habla sobre la calidad de los activos, límites y prohibiciones. Señala que las instituciones bancarias deben realizar una calificación periódica de sus activos y constituir las provisiones genéricas y específicas que sean necesarias para cubrir los riesgos de incobrabilidad o pérdida de valor de los activos. La misma deben compartirlas con la superintendencia cuando ésta lo determine. Por otro lado, la superintendencia dictará las normas regulatorias de las relaciones entre las instituciones bancarias respecto a sus operaciones activas, pasivas y contingentes, a objeto de que los riesgos derivados de las diferencias de plazos, tasas o divisas, etc., no vulneren la solvencia de las instituciones. Ahora bien, se prohíbe a las instituciones bancarias efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas directo o indirectamente con su administración o propiedad, por ejemplo, personas naturales o jurídicas que posean de alguna manera el 5% o más del capital social de la institución bancaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Amarada Paredes. A mí me corresponde hablarles sobre el título 8 al 11º de la Ley de las Instituciones Bancarias. Siguiendo con lo que expusieron mis compañeros,
el título 8 expresa que del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus objetivos son garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias de acuerdo a lo establecido en la ley, ejercer la función de liquidación de las instituciones bancarias y sus personas jurídicas vinculadas, estará bajo la dirección y administración de la Junta Directiva. En el título 8 también encontramos el patrimonio, que es el aporte de las instituciones bancarias, el aporte del Ejecutivo Nacional, es decir, del gobierno, y los beneficios obtenidos, más la reserva del capital. El ejercicio económico de ellos es semestral, como lo expresaba mi compañera Adriana. Es y comienza el 30 de junio y finaliza el 31 de diciembre. Es importante mencionar que garantizará los depósitos del público en moneda nacional por un monto de 30 bolívares. El título 8 dispone de más capítulos en los cuales describe con más finalidad o con más detalle ciertos aspectos, pero aquí se van a mencionar los más relevantes a mi criterio propio. Luego entramos en el título 9, que es de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el cual corresponde a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de las instituciones que conforman el sector bancario, con el objeto de proteger los intereses del sector público. Estará a cargo de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Esto es lo que mejor conocemos como el SUDEBAN. ¿Cuál es su objetivo? Autorizar, supervisar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan los sujetos bajo su tutela. En el título 9 también nos habla quién puede ser el superintendente. Como siguió diciendo, en el título 9 nos expresa quién puede ser el superintendente. Aquí yo les coloco una imagen del superintendente Chandler, que es de Los Simpsons, cosa que no tiene nada que ver porque el superintendente es un superintendente escolar. Aquí estamos hablando sobre el sector bancario, el cual es el funcionario de mayor nivel jerárquico de la superintendencia de las instituciones del sector bancario. Y para optar por este cargo, debe ser mayor de 30 años, nacionalidad venezolana y tiene que tener estudios especializados en el área con una experiencia de más de 5 años. Por último, seguimos con el título 10, que es el régimen sancionatorio. ¿Cuáles son los sujetos o objetos de sanciones? Las instituciones del sector bancario, así como las personas naturales que ocupen en ellas cargos de administración o de dirección, consejeros, asesores, consultores, entre otros que infrinjan lo establecido en esta ley. El superintendente es el que aplica las sanciones. Las sanciones administrativas se rigen por los principios de legalidad, tipicidad, racionalidad, proporcionalidad y retroactividad. Luego nos topamos con el título 11, que es de los mecanismos de resolución. Un mecanismo de resolución es una manera de solventar algo. En la ley lo estipula como la intervención, rehabilitación o liquidación de las instituciones del sector bancario, así como la intervención o liquidación de las empresas relacionadas calificadas por la superintendencia de las instituciones del sector bancario. Se efectuará según lo disponga presente en esta ley. Uno de los beneficios que tiene el sector bancario es la exclusión del atraso y de la quiebra. Las instituciones del sector bancario están excluidos, valga la redundancia, del beneficio de atraso y de la quiebra, establecido en la ley, que regula la materia mercantil y se rigen por el régimen especial de intervención, rehabilitación y liquidación. Es decir, que el banco o el sector bancario no presenta atraso ni quiebra, sino que busca maneras de liquidar o de restablecer los beneficios. Por otro lado, las causales de la intervención de una institución del sector bancario son las siguientes: la suspensión del pago de sus obligaciones, incumplir con los compromisos adquiridos dispuestos en la ley o de las instituciones del sector bancario,
pérdida o reducción de más del 50% del capital social. La intervención tendrá una duración de 90 días prorrogables por una sola vez. Esto fue toda nuestra exposición, espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda nos las pueden consultar. Para nuestra dinámica decidimos decir 2 verdades y una mentira. Está en ustedes descubrir quién dijo la verdad, quién dijo la mentira y cuál fue. Y estará participando por una recarga mínima telefónica. Solo participan los que están aquí en Venezuela. Gracias, eso fue todo.